Hola amigos, soy Sergio Oliveira. Eduardo Vargas. ¿Cómo Sergio, está, Lalo? muy bien. Otra marca. Sí, ya nos quedan poquitas. Nos han pedido mucho. No sé si son muchos seguidores o es uno solo que como chinga, pero pues ahí va. Que es la de Dodge. Entonces, ¿cómo Vamos ves? con Dodge. Tienen pocos carros, no son muchos, son 7. Empezamos con el más baratito, el Latitude. Ok. ¿Cómo ves el Latitude? Con sus cilindritos ahí y su motorcito. Pues yo le daría 5. En realidad es un Mitsubishi, es el Mitsubishi Mirage Sedan. Y creo que le hubiera hecho más falta a Mitsubishi que a Dodge. ¿Sabes? Me parece... Las marcas tienen una identidad. Y muchas veces sus directivos, a sus directivos les cuesta mucho trabajo entender eso. Es que hay determinadas marcas de las que esperas determinadas cosas. De Dodge tú esperas potencia, desempeño, ¿no? O sea, tú oyes Dodge y es coches por lo menos divertidos, ¿no? Y una actitud con un motor de 3 cilindros con, ¿qué? 70 caballos o algo así, 64, ¿no? Ni me acuerdo la potencia, pero es algo muy, muy pequeño, muy parco. No es un Dodge, pues. O sea, tiene el logotipo de Dodge, pero pues, es en realidad un Mitsubishi. Es un producto que ellos además hacen la promesa de un consumo de 29 kilómetros por litro, que no te lo da ni papagado de bajada, pero es lo que prometen, ¿no? Entonces, de nuevo, la gente que lo compra está esperando eso y la cantidad de comentarios que yo recibo en mis redes sociales de gente que es que no me da, es que no me da, es que no me da eso, pues no te va a dar nunca, ¿no? O sea, en condiciones así muy especiales te puede dar arriba de 20, pero ¿qué condiciones me refiero? Sin aire acondicionado, a nivel del mar, solo el piloto, máximo 2 personas, acelerando lo más lentamente que puedas, cosa que en ciudad no puedes hacer. O sea, a velocidades constantes, cosa que en ciudad tampoco puedes hacer. ¿Por qué? Porque hay baches, hay topes, hay semáforos, hay otros que se te cruzan, etc. Entonces, en realidad el consumo no puede ser ese. Y termina siendo un coche que te ofrece mucho menos de lo que tú esperas. Y eso es bien decepcionante. ¿Cuál es la potencia? 76. 76 caballos. Entonces, los 5 casi haciendo favor. Sí, pues, bueno, yo no sé si la gente, qué tan popular se hizo para Uber, porque te acuerdas que estábamos viendo carros para Uber, Ajá. y tampoco en Uber crees que hay muchos, ¿eh? O sea, como que hasta los mismos de Uber dicen, pues, ¿no? Yo creo que la gente los compró y se dio cuenta de que no era la panacea, pero bueno. Bueno, sigue el Vision. Otro que no es Dodge, es un Fiat, ¿no? Es el Fiat Albea, que lo ponen como Dodge a ver si... Lo que pasa es que hicieron FCA, o sea, Fiat Chrysler Automóviles México, hizo un movimiento que funcionó. ¿Cuál es el movimiento? Agarró la Fiat Strada y la rebautizó como Ram 700 y les funcionó muy bien. ¿Por qué? Porque en ese momento, al ponerla como RAM, multiplicó la cantidad de distribuidores que tenía. O sea, de 30 llegan a 150 o algo así. Entonces, al llegar a más lugares, pues obviamente vende más. Pues había gente que estaba en ciudades más chicas que no tenían Fiat y ahora pues ya lo tenían como RAM. Entonces, hay una RAM barata. Además, la gente, mientras más chica la ciudad, con más frecuencia y menos acceso a información o gente que no se preocupa mucho por actualizarse, ellos lo toman como si fuera una RAM, ¿no? Y pues la compramos, es un buen producto. Entonces, como funcionó, pues mira, ahí está el camino de las piedras. El Vision, un sedán chico, no se vende, no se va a vender como Fiat mucho, pero si lo ponemos como Dodge, y resulta que no se vende como Dodge. Es decir, está a la venta como Dodge, pero no logra vender una cantidad suficiente. Tanto que entre los mismos distribuidores Fiat y Dodge hay rumores de que va a regresar a ser Fiat. Y además, ahora están haciendo un plan con Fiat distinto para finalmente reforzar la marca. Entonces, todos los distribuidores Chrysler pueden ser distribuidores Fiat, están incentivando eso. Ya hay 16 nuevos distribuidores este año y esperan para enero llegar hasta 30 distribuidores. Van a llegar a 30 distribuidores en enero, 30 más de los que tenían, ¿no? Entonces con eso pasa a ser aún menos necesario
el poner un coche Fiat como Dodge. Oye, te quería preguntar, en la percepción de la gente, tú que estás todo el tiempo en eso, ¿qué es mejor? ¿Un Dodge o un Fiat? Dodge. Entonces, ¿no les va a funcionar mucho que pongan puro Fiat, Fiat, Fiat? ¿O sí, o No, pero no. Lo que pasa es que en lugar de ayudar al producto, como es el caso, las ventas lo están demostrando, lo que están haciendo es dañar a la marca. O sea, porque está muy jodido. Exacto, a largo plazo la gente compra eso y dices, pues eso es un Dodge, ¿no? Qué bajo ha caído Dodge. ¿Por qué? Porque la gente espera potencia, desempeño, bla, bla, eso de Dodge. Y pues a la hora que no lo tiene, pues no. Entonces el Vision 6. Bueno, vale 204,000, desde 204,000 y se me pasó el precio de Latitude, ahorita se los pongo, lo estoy checando desde el website, 173,000, para que la gente sepa, sobre todo los amigos que nos ven de fuera. Por cierto, el Vision solo vale la pena con caja manual. Con la caja Dual Logic, no, gracias. Nos quedan 4 carros, vamos a un corte y las ponemos. Vamos a un corte y les ponemos luego. Vamos a un corte pequeñito, no se vayan. Chicos, ya volvimos. Muy bien, amigos, estamos de regreso, seguimos platicando de Dodge. Sí, sigue el Neon, Dodge Neon. Otro que no es Dodge. Oye, pues entonces, ¿qué onda con estos cuates? ¿Cuesta la marca? Pues, ¿Ese qué es entonces, Sergio? un Fiat. ¿Un Fiat también? Otro Fiat. Oh, que la chingada. El Fiat punto. Más bien el Fiat tipo. 245,400 vale. ¿Cómo lo ves? ¿Qué calificación le das? 6. Lo probaste hace poco, ¿no? Recién Sí, cuando lo lanzaron. muy lento. 110 caballos en las versiones equipadas. Para que tengas la versión ya con bolsas de aire y eso tienes que ir hasta la más cara, que ya cuesta cerca de 300. A ver si llegas ahí a los precios de todas las versiones. No me salen. No, Aquí, sí. así que está, 288,000. Ese es el único con 6 bolsas de aire, pero por ese precio también ya compras, por ejemplo, un Golf con 7 bolsas, un Elantra con 6, un Mazda 3 con 6, o sea, todos con más potencia, mejores terminados, etcétera. O sea, ¿Calificación? Entonces ya dijiste. 6. Oye, te quería decir, se agarraron este nombre de neón de los antiguos neones, ¿no? O sea, quisieron... Otra vez la falta de respeto por la marca. Sí, porque yo tuve un neón y pues, No, nada que ver. hace mucho tiempo, cuando estaba más o menos. Este sí te va a gustar. Bueno, más o menos, creo que el otro sí Charger. te va a gustar más. Charger. Al Charger le doy 8. O sea, es un coche más, ese sí es Dodge. Es el primer de los, De los que hemos dicho. es el cuarto Dodge que vemos de los 7 y es el primer Dodge de veras, ¿no? Es un buen sedán, cómodo, tracción trasera, tienes desde el V6, maneja bien, hasta el Hellcat, que obviamente es la maravilla para los entusiastas, ¿no? Es un coche tragón, probablemente no sea muy confiable, el valor de reventa es bajo, pero es un Dodge tradicional, o sea que lo compra sabiendo lo que es, los 8. Ok, bueno, entonces nos vamos con el otro que es el Challenger. Sí, el Challenger. Sí. Challenger 9, porque es aún más cercano al Dodge de veras, ¿no? Si hablamos específicamente de la versión Hellcat, a esa le doy 10. Porque esa es la fuerza bruta es tanta que compensa cualquier problema que tienes, ¿sabes? Lo compras por fuerza, lo compras por el poder, por los 707 caballos. Cuesta más de $1,000,000 de pesos, pero hasta ahora la devaluación es Nada. casi cero. De hecho, en algunos casos compras usados más baratos que nuevos. ¿Por qué? Porque nuevos hay una lista de espera enorme, incluso en Estados Unidos. Más caros Entonces, que nuevos. Sí, más caros los usados que los nuevos en muchos casos. Bueno, aquí en México. Empieza desde 564,000. El V6. Y ya es un coche divertido. La Journey. Journey 6 también, por espacio, debe desaparecer. No está confirmado, pero debe desaparecer. No es un producto
que tengan grandes virtudes comparadas a la competencia, más que el espacio y el equipo. La única que vale la pena en términos de manejo es el V6, la V6, pues ya es muy cara. Ahora, tiene una reventa muy buena, ¿eh? La gente se pelea por ella, la revendes de inmediato. Fíjate. ¿Por qué es camioneta? 378,000 pesos. Esta es la 4 cilindros, muy mala, un motor malo, el Tiger Shark, una caja mala de 4 velocidades. Yo tuve una y sí salen malas. El aire acondicionado después de 2 años ya no enfriaba, o sea, sí tiene problemas de calidad. A mí no me gustó luego para afuera. Bueno, y creo que nos queda el último, que es la Durango. Esa es muy buena camioneta, le doy 9 también. O sea, y va a desaparecer. Pero es que por ese dinero, 814,000, Sergio, no es barato. No, no es barata. De hecho, ningún producto de FCA es barato. O sea, no hay FCAs baratos. O sea, todos encuentras algo similar en la competencia por mejor precio. O algo mejor en la competencia por el mismo precio. Entonces, eso es la definición de caro, ¿no? Cuando pagas mucho por un producto, pero vale la pena, significa que eso es costoso. Por ejemplo, minivan o SUV de 3 filas, buen desempeño, buenos terminados, buen espacio. La Mazda CX-9 es costosa, sí, 640,000 pesos, pero 815 por una Durango. Es muy buen producto, pero es caro. O sea, como producto le doy 8. Porque es una gran Cherokee de 3 filas, ¿eh? Es así de buena. La plataforma es de Mercedes-Benz. Entonces, ¿por qué va a desaparecer si es tan buena? Porque la quieren poner como Jeep, que Jeep es una marca de más prestigio que Dodge, y van a regresar la Grand Wagoneer. ¿Sí? Okay. ¿Por qué no mantienen las dos? Cosas que solo FCA entiende. Oye, ¿y qué tan cierto es eso de que, porque leí un comentario la otra vez de uno de nuestros visitantes y decía, es que tú piensas en Dodge y a los 10 años ya andas buscando refacciones y repuestos y todo. Tú ves un Toyota y eso y pues ahí siguen, viejitos, pero siguen y siguen. ¿Qué tan cierto es que la calidad no es tan buena? Es cierto. Sí. Sí. Bueno, ya lo dijo el experto. Prácticamente con todas las americanas, eso es cierto. Sergio, pues muchas gracias. Gracias, Lalo. Se acabó. Gracias, amigos. Bye. Adiós. Un besito para mis amigos chilenos. Hola bombones, los invito a que se suscriban. Si te gustó el video, dale like. Si quieres ver más videos, dale click.